ver, comencemos a las 3:01 o 2 minutos, no importa. Saludos cariñosos para todos los amigos y las amigas y los que están con nosotros en esta tardes de lunes, como es nuestra costumbre. Estamos por aquí ya listos para iniciar un nuevo estudio, un nuevo desafío, una nueva experiencia de aprendizaje. Atalía, bienvenida, Dios te bendiga. Vamos a estudiar unos personajes muy interesantes. Digo unos personajes porque van a ser más de uno. Entonces tengo que hablar en plural. Y fue muy interesante para mí investigar un poquito más y saber algunos de los detalles interesantes de estos personajes de hoy. ¿Cómo pasaron la semana? ¿Cómo les fue? Claudia, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo pasaron? Mucha lluvia. Por aquí vino la tormenta, porque ya no nos pasó como huracán, sino nos pasó como tormenta. No me acuerdo ni cómo se llamaba, Elisa o algo. Elsa. Bueno, por aquí pasó Elsa a saludarnos, pero lo que pasó fue lluvia y un poquito de brisa, pero nada, gracias a Dios, que pudiéramos lamentar. Sí, en algunos lugares pues se inunda más fácil que otros y pasan algunas cositas así, pero mayormente daños de vidas y eso por estos lados no hubo. Creo que hizo más daño cuando entró más abajo en la Florida o en los lugares por allá, pero por aquí ya iba de salida hacia arriba. Creo que en Nueva York hubo inundaciones y cositas así, ¿no? Que siempre incomodan, ¿no? No voy a decir que no, pero la pérdida de vidas humanas es lo que más preocupa, ¿verdad? A ver, ¿quién está por ahí? Mirza Isabel, bienvenida también con nosotros esta tarde. Por supuesto, la mucha lluvia hizo que el pasto creciera y así que el técnico le ha tocado volver a cortar el pasto y hacer ese trabajito con bastante calor. Eso sí tenemos calor fuerte. Ayer estuvimos trabajando un par de horas en el patio y era terrible, sofocante. A mí particularmente el sol por mucho tiempo me inflama el rostro, la piel. Así que tengo que tener cuidado de no exponerme demasiado al sol y tratar de cuidarme para no tener los problemas que el exceso de sol trae. Así que fue bueno estar un rato en el patio y echar una buena sudadita, pero hay que hacerlo con cuidado y sobre todo mantenerse muy hidratado, ¿verdad? Vienen esta semana días un poco más calurosos. De hecho, ya estamos en pleno verano. Miren, por eso me di este cortecito así bien cortito para que me dure en el verano y así no preocuparme de tener que pasar mucho tiempo arreglándome el cabello y con los calores pues me lo puedo lavar con frecuencia y no me incomoda porque pues así hasta que con la mano me lo peino y se acabó. Sigo andando porque espero que me dure el verano. Así que estamos contentos. Esta es también la estación del calor, del sudor, de las playas, de todas esas actividades que no se pueden hacer en el invierno, así que hay que disfrutarlo. Y mejor es no quejarnos por el calor, es necesario. Vamos a seguir con nuestro plan de estudio durante este mes. Esto es un anuncito que les tengo. Vamos a concluir esta serie de
estudios sobre mujeres de la Biblia hasta finales de julio. El último lunes de julio será nuestro último tema. No piensen que es que ya no vamos a hacer más. Me gustaría escuchar por allí si siguen interesados en que los lunes tengamos estos estudios o si tienen interés de otra temática. Me gustaría saber, de pronto voy a poner por allí una encuesta, pero si ustedes quieren en sus comentarios ponernos algún mensajito, pues se los agradecería muchísimo. Recuerden, en el mes de julio vamos a terminar esta serie de personajes femeninos de la Biblia. Vamos a descansar en agosto y ya Dios determinará cuáles son los planes para septiembre y el resto del final del año. No quiero que se me cansen, quiero que lo disfruten. Para mí es un privilegio, es un desafío estar con ustedes todos los lunes. Lo disfrutamos tanto mi esposo como yo, pero sabemos que también a veces hace falta un cambio para ustedes, ¿no es cierto? Entonces nos gustaría saber qué opinan, qué piensan, y por el momento vamos a seguir hasta finales de julio y ya pues más adelante les anunciaremos cuál será la próxima actividad que realizaremos y en qué día les conviene a ustedes y a qué hora les parece mejor. Gracias por ayudarnos con esa información. Eso nos va a ser de gran utilidad para la planificación de lo que será la última parte del año 2021. Muy bien, voy a saludar a Orfa, voy a saludar a Amalia, a Dianita, a Carolina y ya no veo a nadie más. Así que los que se vayan anexando después, sepan que son todas y todos bienvenidos a nuestra tarde de estudio bíblico. Y pues sin más preámbulo vamos a tener la oración para pedir al Espíritu Santo que nos impresione y nos guíe en el estudio y que sea con nosotros mientras abrimos su palabra. Oremos. Dios y Padre que estás en el cielo, gracias por tus bendiciones. Gracias por darnos una semana más, una oportunidad más de juntos estudiar tu palabra, con la seguridad de que tu Espíritu Santo nos acompaña y nos guía en la comprensión y aplicación de tu palabra a nuestra vida. Ayúdanos para que este rato que pasamos con la Biblia no sea uno más, sino que sea un proceso de aprendizaje y un momento para reflexionar, tomar decisiones y compartirlo con otras personas. Gracias por tu asistencia con nosotros en esta tarde. Lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, mis queridas amigas y amigos, el personaje o los personajes, porque ya les dije que era más de uno, de nuestro estudio de hoy se encuentran en el libro de Hechos, mayormente en una referencia específica, Hechos capítulo 16, y en Segunda de Timoteo. Vamos a hablar en esta tarde de Loida y Eunice, dos mujeres muy especiales, dos mujeres que van a captar nuestros próximos minutos la atención y nos van a enseñar a nosotros cómo vivir en un mundo de desafíos, de demandas, de problemas y de dificultades, haciéndole frente a todas esas cosas con una fe inquebrantable y cumpliendo la misión que Dios nos ha dado como madres, como abuelas, como mujeres o en cualquiera de las etapas de la vida en las que nosotros nos encontremos. Sí, Loida y Eunice,
dos mujeres muy especiales y un tercer personaje, el niño que fue el objeto de su cuidado, de su dedicación, de su esmero, de su entrega completa en la crianza de esa criatura en condiciones quizás muy parecidas a las que algunos de nosotros tal vez hayamos que enfrentar o estaremos enfrentando en pleno siglo XXI. Ya Loida y Eunice lo pasaron, fueron victoriosas, vieron buenos resultados. Y te pregunto, ¿habría alguna razón para que si tú tienes algunas de las condiciones en las que Loida y Eunice criaron al pequeño Timoteito, tú no puedas superar eso y ver los mismos resultados en tu experiencia? No creo que no haya oportunidad. Para Dios, todas las oportunidades son valederas. Solo nosotros tenemos que identificarlas y seguir sus instrucciones. Muy bien. Entonces, Loida y Eunice, madre e hija. En algunas de mis investigaciones encontré que parece que quien primero recibió el mensaje de Dios, quien primero conoció la verdad, fue Loida, la mayor de las dos. Loida era la madre de Eunice y parece que ella fue la primera que conoció de la verdad, conoció una doctrina, conoció un evangelio que ella no conocía antes. Vivían en una sociedad griega altamente pagana. Y parece que cuando ella conoció esto, dicen algunos comentarios, ella comenzó a formar a su hija en esa misma creencia del Dios verdadero. Se volvieron adoradores del verdadero Dios en una, vuelvo a repetir, sociedad sumamente pagana, adoradora de cuantos dioses habían creado y habían conocido y habían imaginado y habían inventado. Pero esta mujer, junto con su hija Eunice, comenzaron a adorar al verdadero Dios. Y estando en esa cultura griega, se convirtieron en dos judías piadosas, dos mujeres creyentes y adoradoras del verdadero Dios. Ahora, encontré que estas mujeres, en la Biblia lo declara, vivían en Listra. ¿Qué era Listra? ¿Dónde estaba Listra? Listra era una pequeña población al sur, al centro sur de lo que es Turquía. Y estaban muy rodeados o formaban parte de la provincia de Licaonia, que era una provincia sumamente mercantil, se hacían muchos negocios, había mucho movimiento financiero en ese lugar. Y en esta pequeña población de Listra, entre Listra, Derbe, todos esos pueblitos que estaban allí al sur, centro-sur de Turquía, allí vivían estas mujeres. Eunice, Loida, se presume que era viuda y por lo tanto por eso vivía con su hija Eunice. Eunice estaba casada y estaba casada con un hombre no profeso de la misma creencia que ella, era un griego. Y vamos a leer un poquito acerca de esa situación. Y vengan conmigo en sus Biblias en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Y dice desde el versículo 1. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Interesante.
Así que aquí confirmamos el lugar donde vivía Eunice, y Loida junto con Timoteo. Y también confirmamos aquí que el padre de Timoteo era un griego. Ahora, al padre no profesar la misma fe religiosa que la mamá, aquí ya tenemos una unión matrimonial muy interesante. Porque cuando los dos progenitores, cuando el esposo y la esposa no profesan la misma fe religiosa, la misma creencia, entonces eso trae una serie de dificultades. Parece que Eunice era una mujer, una joven mujer, bastante firme en sus convicciones, y le dio al niño que le nació el nombre de Timoteo, que significa uno que honra a Dios. No sé si el padre estuvo muy de acuerdo con esto o no, pero lo que sí sé es que se le puso al niño el nombre que la madre escogió, y era un hombre que revelaba la creencia religiosa que tenía su madre. No debió haber sido fácil para Eunice criar su hijo en un ambiente donde su esposo no creía lo mismo que ella creía, porque no había una unidad en cuanto a la adoración al verdadero Dios. Y el padre, al ser griego, entonces posiblemente tenía mayores tendencias hacia el paganismo que hacia el cristianismo. Pero en medio de esas circunstancias, que posiblemente pueden ser las circunstancias de algunas de las personas que están con nosotros en esta tarde, yo quiero decirte que a pesar de eso, esta mujer, Eunice, se mantuvo firme en sus creencias. Y vamos a ir más adelante para saber a qué se debía esa firmeza y en qué manera esta mujer demostró, al igual que su madre, en quién habían creído y cómo eso se reveló y se testificó en la vida del niño que, vamos a decir, era el personaje central que se movía entre medio de un padre pagano y de una madre cristiana. Vuelvo a repetir, como quizás puede ser el caso de algunos de ustedes que nos acompañan en esta tarde. Muy bien, ¿por qué sabemos que había diferencias entre la madre y el padre de Timoteo con respecto a las creencias? Allí mismo donde estamos, en el capítulo 16, en el versículo 2, leemos lo siguiente: los hermanos de Listra y en Iconio hablaban muy bien de Timoteo. Así que Pablo decidió llevárselo, pero por causa de los judíos que vivían en aquella región, los circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Esta frasecita que está al final de este versículo 3, pues todos sabían que su padre era griego, indica que cuando llegó el momento de circuncidar al niño, que normalmente los judíos hacían este rito al 8º día del nacimiento del niño, entendemos que si esta declaración de Pablo, cuando se consigue con Timoteo, Timoteo está más o menos por los 16 años, podemos entender que cuando llegó el 8º día del nacimiento de Timoteo, el padre no permitió que al niño se le circuncidara. ¿Por qué? Porque él no compartía las creencias del cristianismo, del judaísmo, no las compartía. Entonces, ¿qué pasó?
Posiblemente la madre quería seguir con el rito, pero el padre se oponía. Y al oponerse, aquí tenemos una situación. Nosotros podemos crear un conflicto. Eunice pudo haber reclamado, pudo haber puesto en peligro la paz y la tranquilidad de su matrimonio, quizás reclamándole al esposo. La Biblia no da detalles de esto, pero cuando la Biblia dice que Pablo se llevó al muchacho y lo circuncidó, porque su padre era judío, y esa declaración indica que no lo habían hecho en el tiempo en que los judíos acostumbraban a hacerlo. Entonces, como su padre era griego, él actuó con la circuncisión y finalmente el muchacho tuvo ese símbolo o esa señal que era reconocida como una señal de los judíos de aquel tiempo. Así que eso estaba claro porque queda aquí en el versículo establecido la razón por la cual el muchacho no había sido circuncidado. Ahora, yo quiero decirles a ustedes una cosa. El papá de Timoteito pudo haber prohibido que al muchacho se le circuncidara en el tiempo preciso. Pero había una cosa que no podía prohibir: que su madre le enseñara las verdades y los principios de la adoración al verdadero Dios. Eso no se lo podía prohibir. A pesar de que en la cultura griega, el padre era el que tomaba el control de todas las cosas en el hogar. Sin embargo, él pudo prohibir que al muchachito no se le circuncidara, pero no pudo prohibir que el muchachito aprendiera a través de su madre a amar, a honrar al verdadero Dios. Así que aquí nos damos cuenta de que podemos estar en una circunstancia difícil con nuestro cónyuge. Puede ser que estemos criando a nuestros hijos en un ambiente en que la persona que tenemos a nuestro lado no cree lo mismo que nosotros creemos. Tenemos que ser prudentes, como lo fue Eunice, no creando una situación de descontrol en la relación familiar y en la relación matrimonial, porque muy bien esto pudo haber sido un gran conflicto en este hogar. Sin embargo, esta mujer con prudencia y con oración, me imagino, confiando en que Dios obraría a su tiempo, siguió haciendo su labor de enseñarle al niño las verdades correctas del verdadero Dios, y sin importar que al lado tenía un hombre que no compartía con ella las mismas creencias, ella siguió adelante. Qué interesante eso. Ahora, el padre de Timoteo encontré que murió cuando el niño estaba pequeño. Muy triste, porque cuando no se dice que Timoteo tuviera hermanitos, así que era hijo único posiblemente. Y cuando un niño no tiene la figura paterna a su lado, crece con una serie de, vamos a decir, de carencias, porque el padre no solo fija la masculinidad en el niño, sino que también es un compañero, es un modelo. Hay cosas que mamá puede enseñar, pero hay cosas que le corresponden a papá enseñar, ¿no es cierto? Entonces, cuando el padre muere y el niño es pequeño, aquí se presentan varias situaciones. Primero y principal, muy bien, ¿y ahora de qué va a vivir la familia? La Biblia no lo indica, pero es evidente que en una cultura y en un tiempo como en el que ellos vivían, donde las viudas, y lo sabemos porque lo podemos leer allí mismo en el libro de Hechos, cómo la iglesia tenía que abocarse a cuidar y atender de las viudas para que no les faltara nada, porque era una condición en la que la mujer se veía muy desamparada, muy desprovista.
Es que déjeme decirle algo, lo mismo, casi que algo así parecido pasa hoy día también, ¿verdad? Claro, está el seguro social, están las ayudas económicas de los gobiernos. En algunos gobiernos funcionan muy bien, en otros gobiernos no funcionan nada de bien. Pero eso no es lo que quiero traer al caso. Lo que quiero traer al caso es el hecho de que ahora Eunice es viuda y está con su mamá y con su hijo, y la pregunta es, ¿de qué van a vivir? Ya no está el padre. Evidentemente podemos concluir, a Eunice le tocó que ponerse a trabajar. ¿En qué? Haciendo ropa, no sabemos. Haciendo carpa, no sabemos. Vivían en un medio muy comercial y allí se usaban mucho las tintoreras o las mujeres que teñían las telas para los diferentes vestidos y ropas que se hacían. Es posible que estuviera trabajando allí. Lo que haya sido, que en lo que ella se haya ganado la vida, hay una cosa aquí que debemos entender. Cuando una mujer tiene que salir a buscar el sustento y tiene hijos, entonces tiene que aprender a dividir su tiempo y saber a qué le va a dar más prioridad. ¿A qué va a atender sin descuidar lo otro? Tiene que trabajar para mantener el hogar, pero ¿qué va a hacer? ¿Eso lo va a hacer a costa de dedicarle tiempo a sus hijos? Evidentemente ese no fue el caso de Eunice. Por supuesto, ustedes me pueden decir, pero la mamá vivía ahí y la mamá iba a ayudar. Sí, seguro, claro que sí. Nosotros aquí estamos muy acostumbrados a algo que le hemos llamado cuando suena el teléfono, el 1-800-abuelos. Cuando aquí suena el teléfono y es el 1-800 abuelo, abuelo, ¿me puedes llevar a tal parte? Abuelo, ¿me puedes ir a buscar? Abuela, tengo ganas de comer tal cosa. Ahí salimos nosotros inmediatamente a cumplir nuestra abuelidad. Esa función tan maravillosa que otros no pueden cumplir y que para eso Dios nos preserva la vida, no sabemos hasta cuándo, pero la cumplimos, ¿verdad? Y posiblemente aquí le tocó a Eunice decirle a su mamá, 1-800 abuela, ayúdame con el niño porque yo tengo que salir a trabajar. Lo que es evidente, aunque la Biblia no lo diga, es que tanto la abuela como la madre no perdían ni un momento para formar este niño en las verdades de la adoración al verdadero Dios, en la creencia del verdadero Dios y darle a ese niño los principios que lo iban a preparar, no solamente para poder resistir la avalancha de paganismo y de idolatría del lugar donde vivía mientras iba creciendo y pasando por la adolescencia y la juventud, sino también para que toda su mente y todas sus habilidades pudieran estar concentradas en reconocer primeramente a Dios y en el deseo de obedecerle y servirle. Esa era la gran meta de estas dos mujeres. Sí, Eunice tuvo que buscar un trabajo, aunque mi Biblia no lo diga. Eunice tuvo que aprender a separar tiempo para estar con su hijo. Sí, Eunice tuvo la bendición de tener a su madre al lado, que era una mujer de mayor experiencia. Y como nosotras las abuelas, las que somos abuelas, ya estamos en una etapa en la que podemos contestar todas las preguntas de los muchachitos, o por lo menos la mayoría de las preguntas, ¿verdad? Porque estas criaturas de esta generación nos hacen algunas preguntas que a veces nos dejan así como un poco sorprendidas y desubicadas. Pero bueno, estamos para darle el tiempo a los niños. Y yo sé que mientras esta madre tenía que ocuparse en una cosa, esta abuela estaba en la misma dirección. Ambas estaban en la misma página, con el mismo objetivo, convertir a Timoteo en un hombre de fe con todo el deseo de servir a Dios. Ahora, yo quiero que hablemos un poquito acerca del ambiente
en que se crió Timoteo. Vamos a ir a la segunda referencia bíblica que la encontramos en segunda de Timoteo, en el capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ok, aquí lo tengo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Esta es la otra referencia bíblica que habla de estas dos mujeres. Voy a leer desde el versículo 1 y lo voy a leer desde allí porque quiero que notemos algunos puntos que son bien importantes para destacar. Comienza así esta carta del apóstol Pablo a Timoteo, que quede claro, es la carta que le escribe Pablo a Timoteo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. A mi querido hijo Timoteo, que Dios el Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. ¡Qué expresión tan bonita! Es la expresión, dime de qué. No es la expresión de un padre a un hijo. Bueno, de hecho, a mi querido hijo Timoteo. No hijo engendrado biológicamente. Hijo engendrado ¿en qué? En el Evangelio. A mi querido hijo Timoteo. Y mira lo que le pide a Dios para ese muchacho. Que te conceda gracia, misericordia y paz. ¿Alguna vez has orado por estas tres grandes virtudes para tus hijos? ¿Has doblado tus rodillas o te has sentado en una silla o has elevado tu pensamiento para orar para que Dios le dé gracia, misericordia y paz a tus hijos? Si no lo has hecho antes, incorporemos estas tres peticiones del apóstol Pablo, porque el que ha entendido y tiene la gracia de Dios en su vida, el que ha recibido la misericordia de Dios y el que tiene la paz, yo creo que lo tiene todo. Qué lindo que podamos de ahora en adelante en nuestras oraciones presentar a nuestros hijos pidiendo para ellos gracia, misericordia y paz. Sigue diciendo en el versículo 3. Al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Fíjate aquí una cosa. El apóstol Pablo no ora de vez en cuando por Timoteo. Ora y lo recuerda todos los días, mañana y noche. Eso me hace recordar que aquí mi esposo y yo siempre tenemos el culto en las mañanas. Yo sé que mi esposo, que se levanta un poco temprano, más que yo, antes que yo debo decir, tiene la costumbre de venirse aquí a su escritorio. A veces, si el clima lo permite, hasta le gusta salir al patio, allá donde tenemos el jardín de oración. Y yo sé que él vaya a orar por todos, por mí, por nuestros hijos, por nuestras familias, por la iglesia, por los pastores, por todos. Yo sé que él lo hace, ¿no? Y aquí en nuestra casa yo quiero recordarles a ustedes, los que nos piden siempre oración, que aquí en esta casa se oran por estas peticiones por la mañana y por la noche. Por eso cuando el apóstol Pablo dice que me acuerdo de ti día y noche, es porque nosotros debemos mantener una oración permanente por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros amigos, por nuestros hermanos, por nuestros vecinos, por todos. Orar unos por los otros. Sigue diciendo el versículo 4.
y al acordarme de tus lágrimas, parece que Timoteo era medio llorón, anhelo verte para llenarme de alegría. Seguramente Timoteo en más de una ocasión lloró delante del apóstol Pablo. Y tuvo que haber llorado porque muy joven a Pablo se lo llevó para trabajar con él y separarse de su mamá y de su abuelita. Yo creo que ya cuando Pablo se lo llevó, la abuelita ya había fallecido, según estuve investigando por allí. Ya la abuelita no estaba. Pero evidentemente separar un hijo único de su mamá tiene que haber sido una situación bastante traumática para el muchacho. Así que si lloró delante del apóstol Pablo, no le quitaba ninguna hombría, y el apóstol Pablo reconoció esas lágrimas. Entonces lo consuela diciéndole algo bien interesante. Traigo a la memoria tu fe sincera. Mira cómo el apóstol Pablo describe la clase de fe que tenía Timoteo. Tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. ¿Qué clase de ambiente hubo en el hogar de Timoteo? Que este muchacho fue criado por dos mujeres cuya fe se describe como una fe sincera, una fe muy distinta a la que muchas personas entienden que es la fe verdadera. Quiero darte algunos datos para que tengas la idea de qué es criar hijos en ambientes negativos transmitiéndoles esa fe sincera. Déjame decirte, donde vivía Loida y Eunice, no había iglesia. No había una sinagoga, no habían cultos a donde pudieran haber llevado a Timoteo desde chiquito los sábados para el culto de adoración. No había cultos a la mitad de la semana. Los judíos tenían esas cosas que se llamaban las filactelias, las llevaban en la cabeza y las tenían en sus casas. Y los niños que eran criados en esa doctrina judaica, pues podían ver todas esas simbologías y mantener la fe que ellos querían que sus hijos mantuvieran. Pero en el caso de Timoteo, eso no existía. No existía una escuela donde Timoteo pudiera ir para aprender más, no solo las letras griegas y todo el conocimiento de una sociedad como la sociedad griega, que era tan progresista y tan culta. Pero no había nada de eso que pudiera garantizar que este muchachito pudiera crecer con una fe sincera. Pero el ambiente de su casa era un ambiente donde sí se practicaba una fe sincera. No habían libros buenos que Timoteo de chiquito pudiera ver y pudiera aprender de ellos. Es más, déjame decirte algo, ni siquiera Timoteo podía jugar libremente con sus amiguitos y sus vecinitos, porque posiblemente los niños del barrio donde Timoteo vivía eran hijos de adoradores paganos y posiblemente eran niños que adoraban a Júpiter, a Mercurio y a todos esos dioses que se veían en la cultura griega y por todas las ciudades griegas. Entonces este niño estaba expuesto en donde quiera que fuera a situaciones negativas. Mira, ¿eso no te suena algo parecido a lo que están expuestos los hijos de nosotros hoy en día? No a los dioses de Mercurio y de Júpiter, ¿A qué están expuestos nuestros hijos hoy? Que les saca completamente del entorno donde las cosas espirituales les pudieran llamar la atención para que desarrollen una fe sincera. Hazte esa pregunta y contéstatela tú misma. Porque el ambiente en el que muchos de nosotros hemos tenido que criar los hijos han sido ambientes
no propicios para la transmisión de una herencia religiosa basada en una fe sincera. Lo que quiere decir que los años que vivió la abuelita junto con su hija y con Timoteo de chiquito tuvieron que ser bien aprovechados para que en cada momento a ese niño se le llevara su mente hacia el desarrollo de una fe que lo sostuviera durante toda su vida y que lo mantuviera fiel al verdadero Dios. Ellas crearon un ambiente de amor, de sinceridad, de ejemplo, porque no fue una fe que simplemente era de boca, era de acción. En el hogar donde Timoteo se crió, era un hogar donde la fe se practicaba y la palabra de Dios, la verdad de Dios, se le enseñó a Timoteo por precepto y por ejemplo. Ven conmigo al capítulo, allí mismo en 2 de Timoteo, en el capítulo 3 y el versículo 15, un versículo muy conocido, que nos confirma que estas dos mujeres hicieron un trabajo excepcional con este niño, a pesar de las circunstancias en las que se encontraron la mayor parte de la vida. Dice el versículo 15, que desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras. ¿Desde cuándo? Desde la niñez. Aquí no había papá que lo prohibiera. Aquí no había nada. Y si lo había, de todas maneras, ellas estaban decididas a cumplir con la responsabilidad. Y que desde la niñez has conocido las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ellas equiparon a este muchacho de una manera tal que las influencias del medio no lo iban a sacar del camino correcto. Ahora, yo quiero decirte aquí una cosa. Yo he hecho aquí unas anotaciones, porque a mí siempre me gusta anotar. Me vienen tantas ideas a la cabeza que si no las anoto, entonces después yo misma me confundo. ¿Qué características tenían esa fe tan sincera que le transmitieron a este muchacho? Yo he escrito 5. Si tú quieres las puedes anotar y tenerlas allí para que las estudies después. O si no estás de acuerdo conmigo y tienes otras ideas, adelante. El Espíritu da para todos. Primeramente, una fe no fingida es una fe, una fe no fingida es una fe genuina. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Es una fe que es producto, no de una emoción, sino es producto de una relación permanente con Dios. Por eso es una fe no fingida o una fe sincera. En segundo lugar, una fe no fingida o sincera es la fe que soporta las pruebas. Evidentemente, a Eunice le tocó soportar muchas cosas con un esposo inconverso, como quizás a ti que me estás escuchando en este momento o que me escucharás después cuando alguien comparta contigo este video. Tú estás luchando con un cónyuge que no comparte tu misma fe y lo que tú buscas llevar en la vida de tus hijos para conducirlos por el camino del Señor, tal vez tu cónyuge trata de destruirlo o llevarlos por otro lado. Pero si tú tienes una fe genuina y sincera, tú vas a soportar esas pruebas con paciencia y no vas a claudicar, porque sabes en quién has puesto tu fe. En tercer lugar, una fe no fingida y una fe sincera es una fe que no cambia con las circunstancias. Se mantiene siempre firme. No cambia. No es que yo hoy cedo con una cosa y mañana con otra. Es triste cuando nosotros profesamos tener una fe y cambiamos esa fe por las conveniencias, dependiendo de las circunstancias. Hay que tener mucho cuidado con eso. En cuarto lugar, una fe dinámica
Es una fe que actúa porque es una fe sincera, es dinámica, actúa. Nunca estas mujeres dejaron un espacio para el enemigo. Yo quiero decirte una cosa. El tiempo que nosotras no dedicamos para cultivar el terreno de la mente de nuestros hijos con las verdades de una fe sincera, yo quiero decirte que ese terreno no se queda sin sembrar. Viene el enemigo y siembra la semilla de la destrucción, de la desconfianza y del pecado. Así que hay que tener una fe sincera para actuar permanentemente en contra de todas las influencias negativas que nos vamos a encontrar en el camino. Y el punto número 5, encontré y he dicho que una fe no fingida es una fe que se transmite por el ejemplo. Me preocupa mucho la comodidad que la pandemia nos ha dado a nosotros para poner los grandes principios de nuestra fe religiosa a un lado y le sacamos partido y le sacamos excusa a muchísimas cosas. La mayoría de los templos están abiertos, pero la mayoría de los miembros no han vuelto a los templos. ¿Por qué no han vuelto a los templos? Excusas. Excusas porque no hemos dejado de ir al supermercado a comprar comida. No hemos dejado de ir a hacer muchísimas otras cosas. Solo excusas. ¿Por qué hemos dejado de estudiar las lecciones semanales? ¿Por qué hemos dejado de leer la Biblia? ¿Por qué hemos dejado de un lado las reflexiones espirituales? ¿Por qué al principio de la pandemia a mí me invitaban, y no estoy diciendo esto para que me inviten, porque gracias a Dios siempre el Señor tiene una oportunidad para poder compartir. De hecho, esta es mi oportunidad todas las semanas para yo compartir. Pero al principio de la pandemia, ni mi esposo ni yo dábamos abasto con todas las invitaciones. Y se conectaban 100, 200, 300, 400, 500 personas. ¿Por qué? ¿Por qué al principio? ¿Por qué ahora hay tantas obligaciones que no te dejan cumplir con las cosas espirituales? Porque la fe es sincera o es fingida. No sé, no quiero volverme juez de nadie, pero quiero decirte y quiero que pienses y reflexiones en esto, porque en mis conclusiones finales aquí, que las tengo anotadas, quiero decirte que estas dos mujeres de fe sincera mostraron esa fe todo el tiempo en medio de todas las circunstancias difíciles y vieron el triunfo. ¿Dónde lo vieron? En la vida de Timoteo. Timoteo se entregó completamente al trabajo de Dios. Y no es que tus hijos y mis hijos todos tienen que estar siendo pastores o siendo líderes de las iglesias. Pero una cosa sí te digo, si tus hijos y mis hijos son fieles al Señor y cumplen con el Señor y aman al Señor y guían a sus hijos, que son tus nietos y son mis nietos, en los caminos del Señor, entonces la misión la hemos cumplido. Entonces esa herencia religiosa la hemos transmitido, la hemos traspasado de generación en generación. Ahora yo quiero decirte una cosa, cuando mis hijos eran pequeños, yo siempre les decía, porque como todo, hoy día que la internet, que el celular, que ya no es ni el Nintendo, el Game Player, ya ni me acuerdo cómo se llaman todas esas cosas. Todos esos juegos y todas esas cosas. El PlayStation, me dice aquí el técnico, que él sí sabe de eso. Todo eso ha ocupado gran parte de la mente de nuestros hijos y lidiamos con eso. Cuando mis hijos eran pequeños yo lidiaba con otras cosas, pero déjame decirte, en todas las etapas y en todas las décadas, el enemigo ha tenido cosas para impedir que podamos transmitir esa fe sincera a nuestros hijos. Hoy día la tiene con unas cosas que nosotras decimos, uy, no, que esto es lo más grande. Esto es grande, sí, y en el pasado también fue grande. Pero ¿qué es lo que quiero traer a colación y decirte? Yo le decía a mis hijos, yo soy responsable de transmitir esto con ustedes. ¿Saben por qué? Y se me quedaban mirando los tres así como espantaditos. Porque si Jesús no viene antes,
Y yo los miraba y les decía, ¿sabe qué? Yo quisiera llevármelos ustedes ahora pequeños al cielo, pero no sé cuánto más va a demorar Jesús. Ya mis 3 hijos son adultos, ya mis nietos han crecido, mis nietos más pequeños ya tienen 14 años. Y hoy mis hijos, como yo les decía en aquel entonces, tienen que lidiar con presiones mucho más difíciles que las mías, porque el enemigo cada vez es más sofisticado para sacar a nuestros hijos del camino, para sacar a nuestros hermanos, para sacarnos a nosotros del camino de la fe y llevarnos al camino de la perdición. Y lo peor del caso es que no nos damos cuenta de todas las artimañas del enemigo y estamos como medio dormidos. Y por eso les decía yo a mis hijos, si yo no soy firme y fuerte con ustedes ahora, a ustedes les va a tocar peor con los suyos. Y yo estoy viviendo para verlo. Yo lo estoy viendo. Por eso siempre que puedo cumplir con mi función de abuela, lo voy a cumplir. Transmitir esa fe a mis nietos. Seguir llevando esto de generación en generación. Y tu madre joven, que todavía tienes a tus hijos en tu casa, pequeños, adolescentes o en la edad en que los tengas, tienes que ser una mujer de fe sincera para que puedas transmitir esa herencia religiosa a tus hijos, no poniendo excusas. Que es una lucha. Que para ti es una lucha ese teléfono, esas cosas de la internet, que no encuentras cómo controlarlo. Sí, es una lucha, pero yo te quiero decir a ti una cosa. El Señor ha prometido darnos la victoria. Lo que pasa es que nosotras tenemos que definir de qué lado estamos. Y una vez que hayamos definido de qué lado estamos, entonces tú sabes cuál es el otro paso. Ser firmes nosotras mismas, empezando con nosotros. Mantener una fe que no fluctúa. Yo quiero, al terminar este tema, yo quiero hacerte un llamado. Yo quiero que tú analices cuál es el ambiente de tu hogar. Si el ambiente de tu hogar es el favorable para que tú puedas transmitir esa herencia religiosa. Pero si el ambiente de tu hogar tú lo consideras que no es el ideal, mi próxima pregunta es, ¿qué puedes hacer para en medio de esas circunstancias en las que te encuentras, de todas formas, estar siempre de parte del Señor y cumplir tu responsabilidad? Yo quiero que tú te pongas a analizar cuánto tiempo en tu hogar se le dedica al fortalecimiento de la fe. ¿Cuánto tiempo? Si tú estas preguntas te las puedes contestar y una vez te las contestes con sinceridad, puedes en oración pedirle al Señor que te ayude. Yo creo que el ejemplo de Loida y Eunice todavía sigue vigente. Estas mujeres bajaron al descanso. Timoteo bajó al descanso, pero los 3 fueron un ejemplo de fe sincera, a tiempo y fuera de tiempo, en las buenas y en las malas. ¿Y nosotros qué vamos a responder? Que Dios nos ayude. Es más, no solo que Dios nos ayude, Dios nos quiere ayudar. Que nos dejemos ayudar por el Señor y que busquemos desarrollar esa fe sincera para transmitirla a las próximas generaciones y estar listos y preparados para recibir a Jesús. Y déjame decirte, yo estoy convencida, y con el técnico lo hemos hablado muchas veces, que nosotros pertenecemos a la última generación que está esperando a Jesús. Tú eres uno y una de esos miembros de esa generación. Que el Señor nos halle practicando una fe sincera. Vamos a orar.
Querido Padre, gracias por el ejemplo de Loida Eunice en la vida de Timoteo. En tus manos ponemos nuestros hijos, en tus manos ponemos nuestros nietos, en tus manos ponemos nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a serte fieles con sinceridad, sin excusas, a hacer, Señor, tu voluntad y a transmitir esta herencia religiosa que nos has dado, porque muy pronto, Padre, muy pronto veremos a Jesús en las nubes de los cielos y entonces conoceremos a todos aquellos que enfrentaron situaciones muy difíciles, pero que siempre te fueron fieles y se mantuvieron en la verdad. Que esa pueda ser también nuestra experiencia mientras esperamos el retorno de Jesús, en cuyo nombre lo pedimos hoy. Amén. Gracias por estar conmigo. Dios les bendiga, les acompañe. Hasta el próximo lunes, si Dios nos da vida y salud. Un abrazo cariñoso, una feliz semana para todos.